Mamás Neurodispersas es presentado por No Aprendimos Nada Streaming. Sí. ¡Acción! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy traemos un tremendo tema que queremos conversar con todos ustedes en base a los comentarios que nos han hecho. Hoy queremos hablarles a quienes están empezando en la sospecha, que todavía están ahí en ese lugar confuso, que todavía no saben bien si cuestionarse o no, si realmente tienen una neurodivergencia. Es un lugar sensible, a veces un poco solitario, el de la sospecha. Hoy es un momento muy difícil y muy complejo. Y bueno, nosotros también estuvimos en ese lugar con muchos miedos, con mucha duda, pero sobre todo con mucho amor. Por eso, en este capítulo es distinto y lo hicimos pensando específicamente en ti. Porque es una enorme necesidad para encontrar respuestas, porque también te da una seguridad frente a todos los desafíos que vienen adelante. Sí, y por eso vamos a compartir, por supuesto, nuestras historias personales. Esperamos que ustedes nos escriban también las suyas, pero también el capítulo de hoy está basado en un recurso creado por profesionales y familias que se llama La Guía de Diagnóstico y Apoyos Tempranos en el Espectro Autista, para darte herramientas reales, concretas y accesibles. Queremos ayudarte a identificar las señales y a saber cuándo buscar ayuda, sobre todo para que te sientas acompañada, porque esto no se transita sola, somos una comunidad muy grande de cuidadoras y cuidadores. Por tanto, si en estos momentos estás ahí en la duda, te estás cuestionando si será o no será, este capítulo es para ti. Mi nombre es Brenda. Mi nombre es Debra. Y juntas somos Mamás Neurodispersas. Y hoy entonces vamos a partir comentando un poquito de esta guía en la que se basó la forma en que estructuramos el capítulo. Esta es una guía que consideramos una herramienta que es valiosa, clara, accesible, que es la Guía de Diagnóstico y Apoyos Tempranos en el Espectro Autista, elaborada por FUAN, Corporación Viña del Mar y Senadis, además de ser patrocinado por FENAUT. Esta guía fue justamente pensada para acompañar a las familias, a los cuidadores y personas que están en este momento de sospecha inicial y en búsqueda de respuestas. Es un recurso oficial con base científica y también con un enfoque respetuoso que promueve el acceso temprano a apoyos sin necesidad de esperar un diagnóstico oficial cerrado, juramentado, con un timbre que te diga esto es. Sí, tus sospechas son ciertas. Sí, y bueno, como nosotras no somos especialistas del área, no somos profesionales de salud, sentimos que era importante traerles una herramienta así que pudiera servirles como una referencia confiable en paralelo con las experiencias que por supuesto nosotras vamos compartiendo junto con ustedes. Vamos a ir comentando y citando a lo largo del capítulo para ayudar a reconocer señales, entender qué se observa en distintos momentos del desarrollo y cuándo puede ser útil consultar. Sí, porque yo creo que lo primero que uno hace como mamá, como cuidador o como tutor, porque también se da el caso, es ir a redes sociales, buscar en, perdón por repetirlo, pero en buscadores la información y ahí empiezas a llenarte de un montón de información que no siempre es accesible, no siempre es certera. Hay muchas cosas que en realidad sí son reales, pero también hay que tener un criterio para poder buscar. Por eso, esta guía está pensada y te puede ayudar a tomar decisiones de manera informada, sin caer en el pánico ni en la negación. Sí, lo importante es que entiendas que no estás sola, que no estás solo, y que existen recursos que te pueden orientar con respecto, sin juicios y con foco en el bienestar de tus niños, o de tu familia, o de ti mismo, o de ti misma. Sí, ¿y te parece si comenzamos a contar nuestras experiencias como cuando en la época, hace mucho tiempo atrás, en que era una sospecha? ¿Por qué no nos cuentas primero tu experiencia, Brenda? Sí, bueno, voy a contar la de mi hijo primero, porque como estamos hablando de diagnóstico temprano, nosotros partimos con sospecha de diagnóstico con mi hijo menor cuando él tenía como 2 años.
Pero fue una etapa muy confusa porque mi hijo alcanzó a ir como una semana a la sala cuna y vino pandemia. Y después estuvieron encerrados 2 años y los controles de niños sanos no se hacían, solamente se hacían las diadas en ese tiempo. Que este control de los primeros 10 días ya está como, creo que era como hasta los 4 meses, pero era así como muy cortita la atención. Entonces, en pandemia no tuvimos la opción de que lo evaluaran de manera como tradicional. En el sistema médico, las atenciones particulares eran online, me acuerdo, las videollamadas para atención de médico. Entonces, tampoco se podía hacer como una evaluación real en terreno, por así decir. Sí, también todo lo que es el área de salud en esa época estaba enfocada netamente en lo que llevó la pandemia, el COVID y toda la emergencia y todo lo que estábamos viviendo, que ya era confuso. Sí, por supuesto. Entonces para nosotros fue, la verdad, una época bien incierta, llena de dudas y mucho temor al principio. Nosotros con mi esposo tenemos 3 hijos, tenemos mellizos de 14 años y uno de ellos ya está diagnosticado con autismo, entonces ya veníamos con la experiencia, pero el temor que sentíamos no era por el diagnóstico en sí, sino que era porque sabíamos que si efectivamente nuestro hijo menor también era autista, no iba a poder recibir el apoyo temprano que requiere su diagnóstico. Entonces eso era lo que más nos llenaba de temor. Recuerdo que una de las primeras como situaciones que nos llamó la atención era que el Maxi desde muy chiquitito siempre ordenaba sus juguetes de menor a mayor, sus animalitos o los autos, o los ordenaba por colores. Y una vez se lo comenté a una de las tías de la sala cuna y me quedó mirando así como que se puso súper seria y me dijo, ¿pero siempre hace eso? Y le dije, ¿sí? Oye, es súper ordenado, ¿Sí? Me ayuda caleta en la casa. Y yo feliz. Y me dijo, y como que se quedó callada, tampoco me dijo nada más. Igual había harto sesgo en ese establecimiento donde estaba mi hijo en torno a los niños con diagnóstico de autismo principalmente, más que en la neurodivergencia. Qué raro. Sí, lo sentía muy así como que eran casi como problemas. Pues bueno, y es algo que lo vemos incluso hasta el día de hoy, a pesar de que hoy hay una apertura mayor en torno a la inclusión. Sí. Y esa fue como la primera sospecha que tuvimos con nuestro hijo menor. Bueno, él tuvo retraso en el habla. Tuvo varios hitos donde, no sé, por ejemplo, el pediatra lo evaluaba, aunque fuera así como por videollamada. Y me acuerdo que nos decía, sí, mira, está un poco más atrasado del estándar, pero tiene un crecimiento progresivo, entonces yo no me preocuparía todavía. Entonces vivíamos como en esta eterna ambivalencia de cuestionarnos si era o no autista y realmente si podíamos hacer como estimulación temprana o no, porque además en ese tiempo la sala de estimulación temprana, por supuesto, no estaba funcionando tampoco. Nuevamente la prioridad, por supuesto, era a salud mundial, salvar la humanidad del COVID. Entonces uno entiende que por supuesto hay prioridades, pero en lo personal, por supuesto, tú como padre, como madre, como cuidador, sí, siempre vives preocupado. Claro. Y el diagnóstico real vino después, 2 años después, cuando ya se levantó la imposición de estar de los hogares encerrados, y fue la primera vez que lo pudimos ir a evaluar y me dijeron, no, sí, es autista. Y de ahí vino la búsqueda, porque además que te digan es autista y llegar al diagnóstico es otro camino que es súper largo. Sí. Es súper engorroso, puede ser muy confuso, muy doloroso. Costoso. También costoso, porque quienes están en el área de la salud como que entienden que tú también ya deberías estar informada de todo y te lanzan toda la información de una, así como ya, necesito evaluación multidisciplinaria, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, terapia ocupacional, el informe del neurólogo, el informe del psicólogo, y tú que hay así como que te lanzan toda la información encima y tú te desesperáis. Y normalmente la información además viene cuando tu hijo entra a clases en marzo, porque ahí siempre se hace la pesquisa para ver si pueden entrar al PIE o no.
y te piden toda esta información concentrada y tú decís, bueno, en marzo, ¿dónde encuentro ahora con un neurólogo infantil, un psiquiatra infantil? No, muy difícil, muy difícil. Y además después, estando ya desde la vereda del autismo, te vas dando cuenta que no hay neurólogos que atiendan por FONASA, y eso es una problemática a nivel nacional que yo voy a levantarla acá también, porque la mayoría de los neurólogos hoy en día atienden de manera particular. Por lo bajo son 70.000, 80.000 pesos que uno tiene que pagar como familia para una atención. Y eso igual es un dolor para las familias neurodivergentes, porque no es lo único que hay que pagar. No, tienes que pagar terapia, alimentación. Ya hablamos en algún momento que muchos niños dentro del espectro autista o dentro de la neurodivergencia utilizan pañales hasta grandes. La movilización, el tener que dejar de trabajar para dedicarte a los cuidados. Así que créannos que cuando te dan esas sumas, esas cifras en cual tú tienes que comenzar a cubrir, es un dolor aparte de toda la confusión y la pena que estás viviendo. Sí, entonces la verdad es que emocionalmente fue un momento muy difícil, muy doloroso, muy intenso, pero también estás con esta otra vereda que tiene que ver con el poder no demostrarlo delante de tu hijo, no porque no sea sano mostrar emociones, sino porque también hay un ser que depende de ti y se corregula contigo. Entonces, seguridad también, sí, claro, hay que darle seguridad para que enfrente todo. Y para que no se sienta que hay algo mal que está por con supuesto. él también. Eso que es muy importante. Entonces, que se sienta seguro, contenido, amado, entendido y sostenido. Entonces fue un proceso muy largo y muy difícil, porque en nuestro caso además cayó en pandemia y nos demoramos mucho. Y ya después de el primer encuentro de pesquisa, gracias. Después del primer encuentro de pesquisa nos demoramos casi 2 años en obtener el diagnóstico, porque después de que te dicen, ya sí, evalúelo, viene la pelea para que lo diagnostiquen, porque después hay que ir a evaluarlo y hay muchos neurólogos que te dicen, no lo evalúe tan chiquitito, no lo encasille, no, ¿para qué lo va a etiquetar? Entonces ahí uno tiene que entrar después, ahí como casi a convencer al profesional que por favor, que si efectivamente tiene autismo, o sea, es autista, no tiene, es autista, que lo haga, porque tú mientras antes le des apoyo, por más supuesto, rápido va a tener las herramientas que requiere. Claro que sí. Acceso a las terapias, las adecuaciones que necesita, tú también el comprender un diagnóstico, y por qué estar y vivir en negación de un diagnóstico que no es algo que debería ser señalado como malo. Exacto, entonces ahí tuvimos como 2 años de ir en distintas evaluaciones, y entre medio se te vencen los exámenes, el ADO2 o el ADIR, y lo tienes que renovar porque te lo piden renovado con mínimo de 6 meses. Sí, claro. Entonces, bueno, fue un periodo bastante largo, finalmente lo pudimos diagnosticar casi a los 5 años. Wow. Pero nosotros ya de manera particular decidimos llevarlo a terapia ocupacional igual, con pesquisa de autismo, para poderle dar mientras tanto la herramienta, mientras seguíamos en la lucha, pero igual es súper agotador. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia es completamente distinta a la tuya. De partida, porque yo no tenía antecedentes ni nadie cercano que tuviera diagnóstico de autismo. Todo comenzó al año cuando lo llevé a esta pesquisa, a este hito que tiene que ir a la revisión anual con la enfermera en el consultorio, en el CEFAM, y me dijeron, ponga los cubitos. Gabriel miró los cubos, los ordenó, nunca hizo la torre, no miró, no tuvo contacto visual con la enfermera en ese momento, y ya yo vi su cara así transformada, y no, que estaba muy retrasado en los hitos que tenía que cumplir, el lenguaje, y nos derivaron a una educadora diferencial que iba a ir 3 meses y terminó yendo 6. Wow. En ese periodo yo preguntaba directamente por qué tenía que ir una educadora diferencial, qué significaba que no cumpliera los hitos, y me dieron una respuesta muy fría, muy tajante, muy en el momento. La enfermera me dice, no, es que probablemente sea autista. Oh, súper deshumanizado, po. Y yo así como, ya. Me acuerdo que salí y lloré mucho en
auto en el que iba, porque yo tenía una caricatura y tenía una idea del autismo que es como, yo creo que es como la idea colectiva que hemos construido como sociedad del pequeño autista en un rincón meciéndose, o la persona autista en un rincón meciéndose y sin posibilidades de nada. Como el estereotipo. Por supuesto. Era lo que estaba, para ser súper sincera, era lo que estaba en mi cabeza. Yo no conocía nada de autismo, no tenía idea, no sabía. Y bueno, después nos derivaron en el programa Chile Crece Contigo. Fuimos a un hospital, en ese momento yo estaba en Santiago, en el Hospital de los Ríos, y lo vio un neurólogo. Tuve mucha suerte porque toda esa atención era gratuita. Lo derivaron a un TEO, y dentro de todo este proceso, creo que tenía 2 años Gabriel, cuando ya directamente le pregunté al neurólogo y le dije, ya, dígame, ¿qué tiene? Confírmeme lo que tiene o dígame qué no tiene. Porque si me están llamando, que vaya acá, que venga acá, que haga esto otro, lo mínimo que yo merezco saber es que tiene mi pequeño para poder buscar los apoyos, porque estaba en la misma situación que tú. Que no te dan un diagnóstico claro, no te dan un certificado de inmediato, pero te piden que hagas un montón de cosas y tú no sabes qué hacer. Sí. Es como muy confuso, porque o sea, ¿es o no es? ¿Busco un terapeuta? ¿Busco una psicóloga? ¿Busco esto otro? ¿O no? Y definitivamente me dijo, no, sí, tu hijo es autista, no hay duda de eso. Y yo, gracias. Gracias por decírmelo. Y me dijo, te voy a dar un certificado. Yo creo que le puse la misma cara de que puse cuando me dieron mi propio diagnóstico, así como, ¿estás seguro? Y me dio un certificado, que en realidad ese certificado era para que en ese momento en el jardín al que asistía, él pudiera tener las adecuaciones de horario y en el fondo como poder insertarlo, porque pasamos mucha discriminación por el tema de las sospechas de autismo. Finalmente hay una cosa bien compleja dentro de, bueno, en esos años, yo espero que ahora sea distinto, pero sé que no es muy distinto. Finalmente tenemos niños que necesitan esta interacción con otras personas, con otros niños, con sus pares, que son, que te los admiten 1 hora, porque finalmente Y si tenés suerte, porque la verdad es que normalmente te lo reducen a media hora al principio. Sí, pero yo tuve que luchar por esa hora infinitamente. Y ya con el diagnóstico en mano, me armé de valor y empecé como a enfrentar todo esto, todo lo que venía, y ya todo comenzó a ser menos confuso. Pero igual yo, a diferencia de ti, yo siento que a mí los profesionales no me entregaron tanta información, o no toda la información que yo necesitaba. Porque, por ejemplo, claro, me hablaban de terapeuta ocupacional, aquí y allá, pero jamás me dieron como una indicación directa de lo que yo necesitaba hacer. Entonces empecé a buscar mucha información que a la larga era como una avalancha de nieve, que eran muchas cosas, y al final no sabía muy bien a dónde ir. Sí. Pero el diagnóstico de Gabriel fue rápido. Yo creo, no tuve que esperar tanto tiempo tampoco para que me dieran el certificado. Pero fue muy difícil. De hecho, ahora lo recuerdo y me siento todavía en esa sensación de angustia y como de neblina y de confusión. Porque ahora que han pasado los años, yo miro hacia atrás y digo, si hubiese sabido en ese momento lo que sé ahora, si hubiese tenido esta guía en ese momento, a lo mejor los avances hubiesen sido de una manera distinta. Que yo sé que no está bien cuestionárselo, pero a muchas personas, cuidadores, madres, padres, les pasa mucho eso de decir, el tiempo que perdí en esta neblina era tiempo valioso. Quizás que hubiésemos estado haciendo ahora, cuáles hubieran sido los avances si hubiésemos tenido una mejor guía y una mejor orientación. Sí, yo de ahí convergen 2 cosas que quiero rescatar. Voy a retroceder al punto que hablaste sobre el ajuste de jornada, cuando te dije que al principio normalmente es como media hora. Sí. Y ahí nace un concepto que se conoce mucho en nuestra comunidad, que somos las mamitas de portón. Y somos las mamás que tenemos que estar ahí porque en realidad llevamos a nuestro hijo porque queremos y creemos en la inclusión. Entonces lo llevamos, pero sabemos que entre llevarlo, devolvernos a nuestro hogar o a nuestro trabajo y después tener que volver a salir, es tanto el trayecto y el gasto que uno se queda fuera.
No, Te quedas afuera en invierno con el desgaste lluvia, emocional también. con frío, con calor, con hambre, porque seamos realistas, las cuidadoras no siempre tenemos tiempo para alimentarnos nosotras, entonces nos preocupamos de la colación, del desayuno de nuestros hijos, los mandamos súper bien aperados, entran al colegio y tú te quedas ahí afuera esperando, haciendo Sí, nada. y el desgaste emocional, que eso también súper lleva, duro. porque yo, bueno, parte de mi hijo ahora está en cuarto básico. Finalmente ama a su profesora y ahora está saliendo a la 1 y en la próxima semana va a empezar a salir jornada completa. Me encanta. Lo cual me tiene muy feliz, ha sido un logro gigante, pero durante mucho tiempo yo estuve, mi hijo iba a una escuela donde estaba 2 horas, pero era lejos de mi casa. Entonces iba y me recorrí el centro de ese lugar 3 años, 4, porque también fue a kinder ahí. Y me conocía a todos los negocios, en el invierno pasaba así como que buscaba refugios para poder estar, y es una situación súper triste porque te empiezan a agobiar muchas cosas que tienen que ver con el hecho de que, porque no es solamente ir, es ir y perder 6, 7, hasta 8 horas en ir, estar, contener, volver, y todo lo que tienes que hacer, la preparación, el ritual de vuelta de la casa, porque los niños generalmente llegan sobreestimulados, sobre todo micro, lluvia, frío. Entonces es una jornada laboral y después tienes que estar en tu propia jornada laboral. Y es muy difícil. En ese tiempo para mí es un tiempo muy oscuro y muy difícil, porque pasé mucha angustia y fue muy doloroso esa época. Sí, yo también recuerdo esa época cuando Maxi estaba con una adecuación súper chica, y me acuerdo que me llenaba de frustración porque también el ajuste de jornada tiene que ver, porque tiene que ser un ajuste razonable para tu hijo. Pero a veces el ajuste no es razonable para tu hijo, sino que es un ajuste en acomodo también a las profesionales que hay en ese momento, porque ahora por supuesto hay más preparación, pero estamos hablando hace un montón de años atrás, cuando no había formación todavía en inclusión, y entonces las profesionales no se sentían preparadas y decían, no, dejémoslo un poquito nomás. Entonces el acomodo no era real para tu hijo también. Y eso te llena de frustración porque tú estás tratando de hacer todo lo mejor de ti. Y yo me acuerdo que el momento más frustrante para mí fue cuando, después de que él pasó esa lacuna y siguió en ese jardín, llegó un punto en que yo lloraba de la impotencia, porque yo trabajo independiente. Entonces la adecuación de jornada de mi hijo, que él necesitaba, por supuesto, requería que yo no pudiera trabajar. Entonces llegó un momento en que no podía pagar luz, no podía pagar agua, no podía costear alimentos, porque si no trabajo, no produzco. Y no podía trabajar porque las adecuaciones, entonces en el fondo tenía que escoger, bueno, o como este mes, o sigo luchando por la inclusión de mi hijo para que vaya de a poco acostumbrándose. Fue una época súper oscura para mí. Yo me acuerdo que yo lloraba amargamente con la directora, porque yo le decía, se supone que este es un lugar donde tienen que apoyar a las mamás, a los papás que necesitan trabajar. Y yo no me sentía respaldada ni apoyada, porque todo era como muy cortante, era así como... es que, porque la frase favorita era, es que está intensito. Entonces me llamaban y me decían, mamita, está intensito, venga a buscarlo. No había una conversación, el generar alguna herramienta de apoyo. Yo era una mamá que estaba muy presente también en el colegio, porque entendiendo que mi hijo iba a presentar dificultades de adaptación, por supuesto me ponía a disposición de las educadoras, porque también una sabe, entonces tú también buscas cooperar para que también haya una retribución a ese esfuerzo que está haciendo la profesional. Si es que uno igual también agradece eso. Pero también es cierto que en algunos casos hay educadoras que eran de la antigua escuela y cortaban por lo sano nomás, pero era muy frustrante, porque yo le decía a la directora, por favor, necesito trabajar porque no puedo, o sea, y ella me decía, es que necesito que su hijo esté contento y feliz, y yo le decía, él va a estar feliz si llega a su casa y tiene para comer. Él va a estar feliz si llega a su casa y tiene su ropa limpia y lavada. Él va a estar feliz si llega a la casa y no ve a la mamá tirándose las mechas para ver cómo llegar a fin de mes porque no tiene cómo parar la olla. Felicidad no es solo adaptación, le decía yo, tiene que ver con el núcleo completo. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar en conjunto? Sí, y también hay varios temas dentro de lo que tú estabas conversando que
que son varias falencias que son súper importantes, creo que a nivel nacional. Una, las cuidadoras, que somos a tiempo completo en este país, generalmente no podemos trabajar de una forma constante y regular. Trabajamos, yo creo que 4 o 5 veces más que el resto, pero tenemos muy poco acceso a la vida laboral. Bueno, definitivamente trabajos con horarios estables no, porque sale una fortuna poder pagarle a alguien que cuida a tu pequeño, que tenga la capacidad, tu pequeño o tu pequeña, de poder cuidarlos y de poder mantenerlos bien. Es un tema difícil también, hay que reconocer, yo creo que reconocer que la maternidad o el tema del cuidado de ciertas personas, bueno, en este caso del autismo, igual es complejo, sobre todo cuando hay un autismo... Necesidades de apoyo mayor. Sí, con necesidades de apoyo mayor, es difícil. Pero a mí por cuando recuerdo la primera etapa como de... previa al diagnóstico de mi pequeño, yo sentía mucha discriminación. Y algo que yo creo que sigue hasta el día de hoy, porque después del diagnóstico era la discriminación completa, pero con un certificado. Sí. A mí me pasó en escuelas de lenguaje que me quedaban cerca, que eran adecuadas, que mi hijo necesitaba ese apoyo, que por decir que mi hijo tenía autismo me decían, no, pero vaya a la escuela de al lado de lenguaje y no diga que él tiene autismo, y así ya si usted entra, ya después no... Técnicamente yo lo que entendí fue, no diga que tiene autismo, que entre y ya después el cacho lo tienen que ver ellos. Sí. Eso fue, porque me dijeron, vaya a la escuela de al lado, no diga que tiene autismo, no presente el diagnóstico, y cuando ya lo matriculen a ella no le pueden decir nada, tienen que ver cómo resolver. Y yo por dentro pensando, ¿cómo eso de tienen que ver cómo resolver si mi hijo no es un problema? Sí. Mi hijo es un niño que necesita apoyos de lenguaje, por eso vengo a este lugar. No, es que la ley, es que no pueden, es que esto y esto otro. Entonces a la larga... Yo creo que con o sin diagnóstico hay algo que es súper claro y es súper potente en este país y en esta sociedad. Nuestros niños son discriminados en la escuela. Por el mismo sistema, por algunos docentes, por apoderados, porque no están las adecuaciones y un montón de cosas, y eso asusta mucho. Eso da miedo. Hay una sociedad y hay mucha violencia hacia las personas autistas, que sobre todo este año ha sido muy enfocada en las personas con autismo. Sí. Y cuando recibas esta sospecha de diagnóstico, apóyate en herramientas certeras como las que te estamos presentando hoy, porque sin duda a nosotras, como madres, como familias neurodivergentes, hubiese sido mucho más, tal vez no fácil, pero hubiésemos tenido que pasar menos horas de angustia buscando una herramienta que te pueda dar indicaciones, o te podría indicar qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo buscar los apoyos necesarios, porque esperamos que algún día se avance lo suficiente para que la inclusión sea real y no solamente algo escrito en un papel. Bueno, es que para allá vamos caminando, y justamente de eso se trata este podcast también, ¿no? No tan solo compartir nuestro sentir, nuestro pensar y de hacer comunidad, sino que también justamente desde aquí también hacer concientización, activismo, inclusión real, a través de la información, de medios que sean actualizados, de estudios científicos también que podamos compartir con ustedes, para que también tú que estás perdida puedas tener un lugar donde llegar a buscar información fidedigna. Mi pregunta va a ser aquí, directamente para ti, mamá o cuidadora. ¿Cuántas veces te sucedió que estabas en un colegio y te derivaron a una escuela de lenguaje y te pidieron que ocultaras el diagnóstico de tu hijo? ¿A ti te pasó? Sí. A mí también me pasó, y estoy segura que a muchas más de ustedes también le pasó. Y si ello sucede, no dejen que suceda. Y hay también una lectura que es un poco más profunda, y el decir, porque yo tengo que ocultar algo que es mi hijo. Mi hijo es autista. Sí. Yo soy autista. ¿Por qué tenemos que ocultarlo para poder acceder a la educación? ¿Por qué tenemos que estar ocultando características que son de nuestro ser para poder encajar en un espacio? Cuando son los lugares los que se deben adecuar a las personas y no al revés.
Yo creo que parte de eso, esa problemática, ese dolor que se comparte, porque es un camino bien doloroso, fue lo que nos llevó también a cofundar nuestra agrupación. Nosotras somos cofundadoras de Agrupación Caleidoscopio, que somos madres, padres y cuidadores de personas dentro de la neurodivergencia o personas neurodivergentes. Y todos compartimos una situación de que no podemos seguir trabajando en horarios laborales. Sí. Así que es súper importante apoyarte en esta clase de herramientas, apoyarte en cuidadores que te van a entender, que te van a escuchar, que no van a pensar que estáis siendo cuática, que no vas a pensar que todo es porque escuchamos muchas veces esta frase, todo es porque es autista, todo es porque es neurodivergente, entonces todo se tiene que adecuar a eso, sí. Ahora no se les puede decir nada, porque con todo se enojan. Sí. No es correcto decir ciertas cosas, sí se necesitan adecuaciones, sí se necesitan cambios, sí se necesita reestructura, y si no lo quieres hacer y si no quieres entrar a esta nueva adecuación, a entender cómo funcionan las personas o los cerebros de una manera distinta, no es nuestro problema, es tuyo. Sí. Así que invitación a todos a pensar, a reflexionar sobre estos temas y tratar de entender cómo los abordamos, porque en algún momento yo creo que a todos, cuando nos enfrentamos a una sospecha de diagnóstico, empezamos a entender la situación de una manera muy distinta. Sí. Empezamos a actuar y ver el mundo de una manera muy distinta, y eso es como muy importante. Pero sigamos. Sí, es que yo quería terminar mi idea, pero no te quise interrumpir porque estabas muy inspirada. Se acabó el tema. Pero sí quiero hacer refuerzo en cuando estaba mencionando que si te piden que ocultes el diagnóstico de tu hijo y lo metas en una escuela de lenguaje, lucha por hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque en mi caso a mí no me lo dijo una profesora, no me lo dijo un pariente, me lo dijo una neuróloga infantil. Me dijo, no vamos a estudiar todavía el autismo porque es muy pequeño, mejor mételo por su trastorno de lenguaje en una escuela especial para que le vean específicamente el trastorno del lenguaje, y después cuando crezca un poquito más lo diagnosticamos. Y como madre, confía por supuesto en la opinión de la profesional. Yo confío en ella porque por supuesto ella es una doctora que se preparó durante muchos años, pero hoy en día sabemos que hay muchos médicos que no están actualizados, y si en ti, mamá, está la inquietud, el presentimiento de que lo que te están diciendo no está bien, ve con ello, porque yo me lo cuestioné en algún momento y decidí confiar en el criterio de la profesional porque para eso ella había estudiado. Y lo llevé a una escuela de lenguaje y fue la peor experiencia del mundo. Porque mi hijo necesitaba otras adecuaciones más allá de ver el trastorno del lenguaje como algo único. Entonces, a eso yo quería ir con énfasis en que no permitas que te convenzan de ocultar el diagnóstico de tu hijo para tratar una cosa en particular, sino que tu deber como mamá y como cuidadora es ver el todo y protegerlo. Y protegerlo significa incluso de repente cuestionar al profesional con respeto, por supuesto, y decirle, ¿pero por qué? Y razonar y buscar por qué, que no te digan porque sí nomás. Para no aceptarlo, porque a mí me dolió mucho eso, pues yo perdí muchos meses a lo mejor de apoyo que podría haber tenido con mi hijo menor, y que me sentía muy culpable porque yo decía, ¿por qué escogí creer? Pero sin embargo era una doctora, entonces como que ahí estaba en esa ambivalencia. Es que es lógico, yo creo que igual confiar es creer. Si por algo, como tú lo dijiste, son profesionales, uno va con ellos, confía, y en el fondo, si no, ¿para qué lo llevas a un profesional si no vas a confiar? Mi consejo, muy desde el fondo de mi corazón, como dijo mi querida amiga Brenda, confía en lo que tú estás pensando. Si tienes una sospecha, ve, pregunta, y forma tu círculo de cuidadoras, de cuidadores. Por último, si te vas a sentir, entre comillas, loca, siéntete loca en patota. Y ahí te apoyan y vas y reclamas y haces todo lo que tengas que hacer, porque en el fondo tú también pasas a ser como el apoderado cacho. También, sí, pasa a ser como, la otra figura. Ya viene esta señora, déntrese señora. Pero cállate el hocico, exacto. Pero cuando vas en patota te escuchan un poco más. Ese es mi consejo. Hay que meter bulla,
pero en patota, porque a Así veces es. solo es más complicado y también hay temas de las propias neurodivergencias y el estado emocional, financiero, psicológico de la familia. Sí, influyen muchas Así que en patota todos a reclamar o a averiguar o por lo menos a conversar que una compañía, alguien que te entienda realmente, créeme que hace una diferencia total. Ya no estás solo, ya no estás confundida sola, sino que hay dos seres confundidos que se están apoyando mutuamente. Pero Así a mí me gustaría que avanzáramos un Sí, poco en el tema vamos. y me gustaría presentar, porque esta guía tiene temas muy importantes. Por ejemplo, presentar las señales, las primeras señales de alerta en la etapa preescolar. Sí, yo creo que es importante aterrizar ahí como ciertas ideas fuerza que nos permitan estas primeras señales de atención para podernos concentrar en si me cuestiono o no Sí. buscar un diagnóstico. En mi caso, una de las primeras, y que yo en ese momento no lo entendí. Bueno, no lo entendí hasta este momento que lo estoy diciendo. Porque a mí me decían, hoy tu hijo no mira. Y yo en mi mente, a mí siempre me costó el contacto visual. Y yo siempre estoy hablando y trato de enfocarme, vuelvo, me voy, vuelvo, porque me molesta. Entonces para mí era súper normal, no mire, yo no quiere nomás, po. Está bien. Pero la verdad es que ahora, con mi propio diagnóstico, lo entiendo de una manera distinta. Y sí, cuando los peques no realizan un contacto visual sostenido o de manera frecuente, es una señal de alerta. Es una señal de decir, a esto le tengo que poner atención junto a otras cosas. Sí, ahora no es como para que si solamente no pone alerta y no cumple con ninguna de las otras que vamos a mencionar, se alarme y diga, oh no, ya tengo que ir a inmediatamente cuestionarme. Esto es solamente una pesquisa para no es alarma. Entro a la oficina del neurólogo así, patada, deme mi certificado ahora. Así mismo. No. No sé. Y las mamás neurodispersas me dijeron que no me dejara convencer. Sí, sí. No, me dijeron sí. que viniera en patota, vine con todas mis Sí. amigas. No. No, es Pero, solamente un cuestionamiento inicial. Sí, el no contacto visual tiene que ver con la incomodidad que genera este contacto, con la intensidad también de esa conexión y si bien no es lo único, hay que recordar que el espectro es muy amplio y hay muchas características y en todos es distinto. Sí. Dame otra señal de alerta, otra señal de, no sé si decir preocupación, otra señal que tenemos que ver en etapa preescolar que nos pueda dar como un aquí pasa Sí, algo. yo lo mencioné con mi hijo y porque sucedió con él, que es el retraso en el lenguaje. Y entiéndase por retraso en el lenguaje, no que solo no habló, sino que no busca ninguna forma de comunicación, sea o no verbal. Y Ya. eso también es... Tengo una preguntita. Una preguntita. ¿Y a qué edad podemos llamar retraso en el lenguaje? Como ¿a cuánta edad? Porque no sé. Mi primera hija fue muy lorita. Hablaba mucho y desde muy pequeña hablaba demasiado. Entonces, para mí, un niño de 2 años que no esté hablando mucho ya es como, "Uy, pero mi hija hablaba caleta". Sí, yo me acuerdo que esa vez cuando consulté con la fonoaudióloga me dijo que hasta los 3 años y medio era un periodo así como tolerable de espera que podría demorarse un poquito, pero igual ser normal. Normal, digamos, estándar, para cumplir como con la norma. No, yo me estaba yendo de este lugar. Pero sí, ahora esto puede haberse actualizado porque ahora hay criterios nuevos desde la época de la pesquisa de mi hijo, pero eso es como un periodo estándar de espera. Ya, entonces 3 años y medio. Sí, vamos Ya. con el siguiente. No realizar juegos de simulación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú lo invitas amorosamente a jugar a la comidita, vamos a limpiar la casa, vamos a ordenar tus juguetes, y te mira y te dice, nada. Eso también es un indicativo, sobre todo cuando no hay participación en un juego, ya sea de pelota, el dame, te doy, vamos a buscar, vamos a hacer eso, también es un indicativo. Sí. Otro indicativo es que no señala objetos para demostrar su interés. Normalmente cuando uno ve algo que le gusta,
apunta o llama la atención o dice, mira eso que está allá. Cuando no señalan los objetos que son de su interés para demostrar interés, eso también es una alerta. En mi caso, fue muy particular y yo lo viví con mi pequeño siempre. Las reacciones intensas a los ruidos, a las luces o al contacto. Que es súper doloroso porque uno los quiere abrazar todo el día y te hacen como, déjame. Sí. Otro signo importante es que puede presentar trastorno del sueño o trastorno alimentario. Entiéndase por trastorno alimentario no tan solo selectividad alimentaria, pueden ser cualquier otro tipo de trastornos y eso es una alerta, sí. Sí, yo creo que otra alerta también es cuando los pequeños ordenan todo en filita. Colores, filita, todo de tamaño y hacen una filita. Hay algo que odiaba en ese momento y que odio es cuando viene el adulto y dice, ay, te tomo esto y te lo dejo en otro lugar. Y para él es romper, o para ella es romper el mundo. Por favor, no lo hagan. Sí. Porque esos cambios, en su mente está estructurado, está algo, por algo está así, si bien hay que ir de a poco, tratando de que sean más flexibles, porque también dentro del autismo hay mucha inflexibilidad. Sí. Eso le estás provocando un dolor, una irritación, porque esos cambios los irritan, les duelen, son a nivel muy profundo y para ti puede ser un juego, pero para ese pequeño no. Sí. Otra alerta es aletear manos, mecerse, girar en círculos o caminar en puntas de pie. Sobre todo si son todas juntas. Sí. Y quiero ser muy enfática con esto, el aletear las manos, porque uno normalmente dice aletear las manos y uno piensa que es esto. Y el neurólogo de mi hijo me explicó que la estereotipa o el steaming no es solo moverlos así. Esto también es aleteo. Sí. Esto también es aleteo. Esto también es aleteo. He hecho aleteo toda mi vida para dormir. Entonces, sí, esto es muy común en la comunidad neurodivergente en general. Sí. Pero todas estas cosas, así, el estar así, todo eso es estereotipa. De hecho, yo con mi hijo dormimos a los velociraptor. Bueno, me gustan los dinosaurios. Yo no sé por qué nadie se dio cuenta de mi autismo antes. Pero nosotros dormimos como los tiranosaurios. Dormimos así, con los bracitos cortitos. Yo también necesito dormir con las muñecas hacia adentro, si no, no me puedo relajar. Sí. Yo creo que otra alerta, otra señal, no de alerta, ¿por qué estamos alertando? No es alerta. No sé. Indicativos. Otro indicativo, perdón, de que debemos tomar en cuenta son los intereses profundos el hiperfoco. Eso yo creo que también habla mucho y está muy presente en el autismo. Hola. Yo creo que esos son bastantes indicativos de que tenemos que prestar atención y acudir a un profesional para empezar a pesquisar. Sí. Un profesional capacitado, actualizado, empático, que esté en contacto con personas o con pequeños neurodivergentes. Sí, entonces estas son parte de las alertas que vienen en esta guía. Hay muchas más en la guía para que la vayan a leer y a descargar. Si tu hijo, hija, tú misma también o alguien de tus parientes presenta estas señales, esto no es para alarmarse, pero sí es una buena idea consultar con profesionales, como mi compañera estaba diciendo, especializados, ojalá en desarrollo neuroinfantil si es etapa preescolar. Sí. Hoy en día además hay muchos grupos en Facebook para consultar. Uno va ahí, pone autismo y te van a salir un montón de tu comuna y tú ahí le puedes preguntar a la comunidad que te recomienden incluso profesionales actualizados. Y yo quiero volver a mencionar, nosotras no somos especialistas, no somos médicos, no somos parte del profesionales de la salud, exactamente, pero sí tenemos mucha experiencia y desde ahí es donde te estamos hablando, desde la experiencia que adquirimos como cuidadoras. Sí, para ir ya finalizando este capítulo de hoy, me gustaría que nos quedáramos con nuestra caja de herramientas. Sí, por supuesto. Estos tips, estos consejos que les entregamos a ustedes también, de herramientas valiosas que podemos ocupar en nuestra comunidad, por favor, parte de todo. Sí, la primera, descargar la guía FUAN. Sí. La guía FUAN, vamos a dejar el link
estoy haciendo así Sí. porque en el video abajo va a estar. Va a estar en los comentarios, en la descripción del video, va a estar la guía Juan. Y además hay un curso online gratuito en academiacenadis.cl donde te explican todo lo necesario para poder entender esta guía Juan. Sí, y yo les voy a recomendar algunos Instagram que son con información segura. El primero, por supuesto, es @fuan.cl. Maravilloso. Maravilloso, @fenaut. Otras también. maravillosas. Maravillosas, secas, las queremos mucho. Sí. Besitos para las dos, para la Gaby y para la Sí. Chantal. Cenadis, por supuesto, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, @Alianza Inclusiva también, tremendo centro multidisciplinario, unas pioneras también en neurodivergencia, y Momentum.inclusión. Y aquí Maravilloso. me voy a detener porque acá hay dos amigas que son parte de este último recurso que le estamos recomendando, que son Carolina Villagra, tremenda, la directora del Centro para la Neurodivergencia de Quilpué, tremenda Todos profesional. mis corazones Sí, para Carolina. la queremos mucho. Villagra. Cucharitas por 1000 para la Sí, Carolina. Quiero mencionar que su labor dentro del Centro de Neurodivergencia maravillosa. fue maravillosa, Sí. humana, muy informativa, Oh. acompañando a las familias. Sí. Me saco el sombrero que no tengo y te Sí. entrego mi corazón, Carolina. Muchas gracias. Ella es maravillosa. Sí. Y eso lo lleva junto con otra querida amiga que es Verónica Angulo, Maravilloso. terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial. Una de las pocas que tiene este tipo de especialidad. Y es sequísima, yo la recomiendo mucho para que la sigan ahí también. Dos maravillosas. Sí. Y ya con esto estamos despidiéndonos Sí, de pero- este podcast. Pero. ¿Mm? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? @mamás neurodispersas en Instagram, pero también nuestros capítulos salen por los capos de NAN. Pues no aprendimos nada streaming. Los maravillosos. Los maravillosos, los únicos, los incomparables, @no aprendimos nada de streaming. Sí. Búsquenos en Spotify, en YouTube, vean estos capítulos y el contenido que están subiendo, Sí. porque está muy bueno. Y además, tú nos vas a darle dirección porque yo no tengo capacidad para recordar direcciones, pero estamos en un lugar precioso, lleno de gatitos por todos lados y fantasmas. Sí. Gatitos en todos lados. El maravilloso café El Gran Tirano. Sí, Blanco 816 en Valparaíso. Un café muy rico, pastelitos veganos muy ricos. Oh, todo rico. Todo muy rico y Sí. con gatitos acompañándolos en todo. ¿Qué mejor? Maravilloso. Entonces, nos despedimos. Solamente queda la reflexión de que estamos aquí para Sí. cuidarnos, para apapacharnos, hacer comunidad, hacer compañía, Sí. para educarnos desde el cariño y para recordarnos que cada día la diversidad no es un problema a resolver, sino una realidad a abrazar. Sí, gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te hizo sentido, si lo que te hablamos representa lo que estás viviendo, por favor, escríbenos a... mamásneurodispersas@gmail.com. Queremos saber de tu experiencia, queremos nutrirnos también de tu conocimiento y nada, besitos, los quiero mucho, abracitos, muchas Cucharitas gracias por para estar. todos. Sí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, ¡Chau! esto fue Mamás Neurodispersas. Besitos, besitos. Chiquilla, pero ¿qué? En términos técnicos, capítulo perfecto. En términos humanos, puta que... Oh, quiero puro abrazar. Linda.